Bueno, en la unidad 4, en el laboratorio de la semana anterior, se introdujo el concepto de lo que es el Instruction Set Architecture, eh, donde se tenía, digamos, que dependiendo del tipo de plataforma o de microprocesador o familia de procesadores, hayan diferentes ejemplos de ISA. Ese repertorio de instrucciones varía, depende de la plataforma. Y otra característica es que si uno tiene un programa de alto nivel, pues hay una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que un pequeño programa en alto nivel puede equivaler a varias instrucciones en lenguaje ensamblador. Y que a su vez, pues el lenguaje ensamblador tiene una relación uno a uno con el lenguaje máquina. Y ese lenguaje máquina depende propiamente del procesador donde estamos ejecutando el programa. Eh, También se planteó, pues hay unas diferencias, hay unas características que diferencian un lenguaje de otro, y en la semana anterior se planteó un programa en lenguaje C, por ejemplo, donde mmm, se quiso mostrar que con una simple suma, por ejemplo acá, usando este formato de punto flotante del IEEE de 32 bits, al hacer una simple suma vemos que pues ya reconocemos, y eso se estudió en las primeras unidades, unidad 2 específicamente del curso. Vimos que pues hay unos problemas de precisión eh, que, que básicamente se, se heredan o se generan por intentar convertir un número de base 2 a binario. Sí, vimos que eso es un tema, un problema que es muy común. Observen acá, pues el resultado no es igual, entonces no entra el if, es decir, a más b no es igual a c. Si observamos, pues sumamos, cuando nosotros sumamos, pues sumamos 2 más 6 8, 2 más 6 8, 4 más 3 7, y bueno, y 3 más 2 5, sumando pues las décimas, las unidades, decenas y centenas. Y vemos que eso pues no, al intentarlo convertirlo a base binario en el formato de IEEE, cuando es la mantisa y el exponente, pues eso no da exacto. También les comenté que una forma de corregir ese tema es en Java también, usando una clase de bit decimal, digamos que les comentaba que al definir el número como un string constructor o un arreglo de string, esos dos mismos números al sumarlos pues me da, ahí sí da exacto, porque en este formato no se intenta convertir a binario, sino se trabaja en la base 10. Entonces el reto de con lo que se arrancó la unidad 4, es escribir un programa que permita hacer esas operaciones emulando lo que se hace con bit decimal, pero en otros lenguajes. Y el lenguaje que vamos a usar, o el que propuse, es el lenguaje C. Algunos de ustedes me enviaron un programa. Les pedí que hicieran un programa que permitiera sumar dos números expresados en un string constructor o un arreglo de string, eh, y lo sumaba pues, evitando usar los formatos del IEEE de punto flotante. Entonces se suma, y aquí pues este es un código que adapté de un programa que ustedes me enviaron, que algunos de ustedes me enviaron, y lo que hace es recorrer en general de derecha a izquierda, recorrer estos arreglos, obtener el carácter del 2, luego el 3, sumarlos, luego este 2 con este 9, el punto, pues aquí vemos que con este hay un if que dice básicamente si encuentra un punto pues no hace nada, y sigue así sumando esos dígitos, ¿de acuerdo?
Eso es lo que, digamos, lo que se intenta hacer, pero ese es el lenguaje C. ¿Ok? Hay una librería que vamos a usar en el proyecto final, que es una librería que se llama Chrono, que lo que me permite es medir el tiempo de ejecución de, de un programa, el runtime, el tiempo de ejecución. Y pues aquí lo voy a usar, aquí tengo unos comentarios donde simplemente uno incluye la librería, y yo quiero mirar, por ejemplo, desde aquí quiero medir, activar el cronómetro, el clock, medir los ciclos de CPU, eh, y lo termino, digamos yo quiero medirlo hasta aquí, no va a medir, no me interesa medir cuánto se demora imprimiendo el resultado, ¿sí? Para verificar simplemente cuánto se demora ese for recorriendo de derecha a izquierda, el número, eso es lo que quiero medir. Entonces aquí defino una variable begin, donde inicia activa el cronómetro, aquí otro punto de medición con un en, y lo que hago pues simplemente al final, después de tener esas dos variables, el begin y el end, lo que hago con estas líneas que está acá, es hacer la diferencia entre esos dos eh, puntos, y, y hay varias maneras de, pues cuando se mira en esta librería, pues él tiene varias parámetros de medición. Aquí la mejor resolución que él tiene es en nanosegundos, o sea que aquí él va a imprimir el, el lesson time en nanosegundos. Te voy a correrlo acá y quiero que noten pues, él imprime también la suma, ¿sí? Allí está, mire. Entonces observen que tengo la suma y se demoró 318.000 nanosegundos. ¿Ok? Ustedes van a notar que, pues, o sea, de 3018 nanosegundos, si lo vuelve a ejecutar, y eso vamos a ver que si vuelvo a ejecutar, que aparece ahora 312.100 nanosegundos, y si vuelvo y lo ejecuto, 562.000, o sea que ese tiempo de medición es una variable que tiene cierta variabilidad. ¿Ok? ¿A qué se debe esa variabilidad? Eso es lo que vamos a discutir en clase, pero observen que puede ser relativamente alta. Hay muchos factores que mira que aquí me llame 298-300 nanosegundos, y bueno, eh, voy a ejecutarlo. Aquí tengo en el PowerShell de Windows, también puedo ejecutar el programa, voy a ejecutarlo en este momento, ¿sí? Y me dice que voy a ejecutarlo 3 veces, y observen que aquí en este entorno, no en el debugger de, de Visual Studio, sino aquí en este entorno de PowerShell, pues observen que ya los tiempos de medición ya varían un poco menos, 197.400, 199.600, 199.100, ¿sí? Entonces es probable que a veces aumente, pero mire que aquí ya la variabilidad disminuye, ¿sí? En general, ¿sí? Mire que aquí tengo que tener varios, bueno, aquí empezó a aumentar y vuelve y queda en 197, ¿sí? O sea que aquí se empieza a cerrar un poco más si lo ejecuto varias veces, ¿sí? Igual, así, eso lo vamos a discutir en el tema de diseño de experimentos, pero ¿por qué incluí este tema de la medición de tiempo? Pues para medir la eficiencia. Es decir, una cosa que les comentaba sobre el lenguaje ensamblador, eh, por aquí lo tengo acá, de por qué estudiar lenguaje ensamblador. Entonces, uno de los factores o beneficios más bien es que nos permite conocer o estar en capacidad de escribir código mucho más eficiente. Entonces el reto, digamos, de lo que trata esta primera parte de la unidad 4 es escribir un programa eh, en lenguaje ensamblador x86, es decir, plataforma de 32 bits que me permita hacer esto mismo que está acá en alto nivel, ¿sí? Un for, mire que es un for anidado
y puedo ir incrementando el i y voy recorriendo y obteniendo cada carácter y sumándolo los caracteres de este string x con este string y guardarlo en el string z. ¿Sí? Entonces lo podemos, digamos, hacer de esa manera. Acá hay unas operaciones que su compañero hizo, los tres que entregaron el código pues lo hicieron. Aquí restan 48, le suman 48, eso ya lo vamos a ver. Esa es la tarea que también era para hoy, pues cuando hacemos operaciones o tratamos con números tipo char, caracteres, en qué formato están. Y si quiero pasar un número a número para poder operar, pues qué es lo que se puede hacer. Bueno, y supongamos que empezamos por esa parte. ¿Cómo escribimos un código que permita sumar dos números, pero no enteros, que el que siempre hemos hecho, sino ahora flotante? ¿Cómo sería el equivalente a ese lenguaje ensamblador? Entonces, bueno, aquí falta la punto y coma. Y observen que aquí tengo, estoy usando este compilador, hay varios, ¿sí? Varias plataformas como les he comentado antes. Hay una opción de compilador que yo siempre uso que es -M32, que es para eh, implementar esa operación para procesadores de 32 bits, simplemente, que es lo mismo que hacíamos nosotros en Visual Studio definiendo esas dos plataformas, x64 o x86. Bueno, entonces, observen que la secuencia es similar, es decir, que lo primero quiero que noten es que hay dos segmentos, un segmento de datos donde yo declaro las variables. Aquí están por fuera del main, significa que se declaran de manera global. Y luego viene el main, ahí empieza el segmento de código. Entonces aquí miren que abajo en la parte inferior está la definición de esas tres variables a, b y c. Aquí está el número hexadecimal equivalente de 342.212. Miren que no es exactamente .2, ya lo vimos. Y uno pues con la calculadora que les comenté, el triple que hemos trabajado, pues uno observa que esos valores que se aparecen allí en hexadecimal pues eh, corresponden a los 4 bytes de ese número eh, punto flotante. ¿Ok? Están los valores, aquí está el 0, pero recuerden que es el caso particular del 0 que está. Entonces están las variables. Entonces aquí sí están inicializadas. Y para hacer una suma, quiero mostrarles que lo primero que, pues aquí, lo que se haya resaltado, la línea 4, 5 y 6, que está al lado derecho, estas 4 que están aquí, observen que está aquí como en la instrucción, observen que la instrucción 7, que está de color amarillo, equivale a 3 instrucciones en el ensamblador. Y aquí están usando un move, pero un move que se usa para cargar, ahí está la descripción, que es para cargar un número escalar. Recuerden que los procesadores también trabajan, además de números escalares, también trabajan números múltiples datos en la estructura que ya les he comentado. Se carga ese número de un número escalar de punto flotante, ¿sí? Del operando fuente, que es el que está, recuerden que siempre está de la derecha hacia la izquierda. ¿Y qué es esto valor? Pues simplemente es un registro del procesador. Recuerden, yo por acá les puse en la charla de la clase anterior eh, los registros, por aquí están. Entonces les decía que esos que empiezan por XMM son registros que se usan para operaciones escalares y operaciones de múltiples datos, pero también para operaciones, o principalmente para operaciones de punto flotante. ¿Okay? Entonces aquí se hace, y miren que hay un MUT especial para eso, y que uno puede acceder a ese tipo de registros. Y hay una operación que aquí se llama ADDSS, que también lo que hace es hacer una suma en punto flotante. ¿Sí? Recuerden que el ADD solito pues es el que se usa para punto fijo. Perdón, para punto fijo no, para números enteros. Entonces si como ponemos aquí es un entero, pues se usaba eso y digamos que la estructura es la misma.
Hay otros elementos adicionales que es con el tema de la pila, que eso lo veremos luego, de cómo se definen las funciones en este caso, pero simplemente quería mostrarles eso. Bueno, entonces no olvidemos que el reto no es hacerlo con punto flotante, sino hacerlo un equivalente a lo que es bit decimal, que es el string constructor para hacer esas operaciones. Pero eh, intentarlo pues hacerlo en lenguaje ensamblador y poder superar esos tiempos que me aparecen aquí para esta versión de código que les presento acá de C++. ¿Sí? Entonces miren que entonces luego veremos cómo se puede hacer un buen experimento y la idea es lograr disminuir, digamos, esa ejecución bajo estos valores específicos con ese tamaño de dígitos, ¿sí? De las décimas, las centésimas, unidades, en este caso tengo 6 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal, lograr disminuir o tener un tipo menor a esto, al promedio que está acá, ¿sí? Luego veremos cómo se hace un experimento mmm, para poder mirar cuál de las medias o promedio de tiempos es menor, si el equivalente de este programa de, de C++ o el que hagamos nosotros en lenguaje ensamblador. ¿Listo? Ese es el reto, escribir un lenguaje ensamblador para mirar si se cumple la promesa de que con el ensamblador se hace código mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo el computador o el procesador haciendo operaciones dígito a dígito sin necesidad de convertirlo, de cambiar de base, se puede hacer la operación, sabiendo que el procesador solamente entiende o comprende 1 y ceros. Entonces, ¿cómo suma 2 más 3 para que me dé 5 sin cambiar de base? La pregunta que normalmente hago es, bueno, ¿cómo se hace eso? Y ustedes cuando vieron la aritmética digital en su curso de lógica, vieron ese tema, ¿sí? Y la respuesta es BCD, ¿sí? Cuando hablamos de código BCD, que es Binary Code Decimal, es decimal, un número decimal codificado en binario. Y hay digamos, dos tipos de representación de números decimales. Una es lo que se denomina el BCD desempaquetado y la otra el código BCD empaquetado. Y la única diferencia es que para cada dígito decimal que yo quiera representar en binario, lo represento digamos, el desempaquetado utiliza un byte, es decir, 8 bits para representar esa cadena. ¿Sí? Entonces tengo, con 8 bits tengo combinaciones entre 0 a 9. ¿Sí? Y observen que la parte, el nivel alto siempre es 0. Y el empaquetado creo que pues el que ustedes creo que vieron, donde yo defino solamente 4 bits para representar el dígito, que es suficiente. ¿Sí? Miren que eh, un nible o 4 bits es suficiente para representar combinaciones entre 0 y 9, ¿sí? Desde 00 hasta 101. No perdiendo digamos, el hecho de que con 4 bits pues yo tengo más combinaciones. Digamos que aquí seguiría pues si el 101, el A, B, C, pero esos son códigos no válidos de BCD. El decimal va de 0, obviamente los dígitos de 0 a 9. Los demás se consideran números no válidos. La diferencia cuál es, que si yo quiero representar el número 91 en el desempaquetado, entonces lo único que significa es que el 1 se representa con 8 bits y el 9 con 8 bits, o sea que tengo ya 2 bytes para representar el 91. En cambio, en empaquetado, el nivel más bajo, menos significativo, los 4 bits menos significativos, pues, represento el 1 y los siguientes 4 bits representan 9. Están empaquetados y eso significa que con un solo byte yo puedo representar el 91. Eso es lo que está, digamos, les estoy mostrando aquí. Veamos un ejemplo un poco más detallado. Entonces aquí está el mismo número, 92.945.22 representado en desempaquetado. Entonces aquí ocuparía 1, 2,
pues el punto no se representa 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes, y en cambio aquí sería empaquetado en un solo byte. Represento por ejemplo el 22, el punto 22, aquí está, ¿sí? Aquí está las, digamos, lo que correspondería a las décimas y aquí a las centésimas, ¿sí? Luego seguirían las unidades, decenas, centenas y sucesivamente, y pues, al final tendría que usar solamente 1, 2, 3, 4 bytes, ¿sí? Aquí está el 9, que es este dígito que está acá, y pues para completar, como la información se guarda en bytes, pues se completa pues con ceros, y tendría empaquetado, pues ocupa, como ven, menos bits o menos bytes que el desempaquetado. Ahora miremos cómo se implementa la suma eh, de dos números, de esos dos números que están en nuestro programa. Este no era, bueno, en el programa ejemplo, creo que les puse el C++, ¿sí? ¿Cómo sería con BCD? Entonces, lo primero pues que hay que hacer antes de sumar pues es representar cada cantidad en BCD. Voy a usar en este caso el BCD empaquetado, y pues la conversión es muy sencilla, es directa, es decir que por ejemplo las centenas, que es el 3 del primer número, pues se representa en binario el 3. Entonces mire que simplemente escojo 3, 1. Luego el 4, pues listo, escribo, ¿cómo escribe el 4? Pues sería 0, 1, 0 y 0. El 2, pues 0, 0, 1, 0. Y perdón, aquí vendría la coma, y luego el 2 lo mismo, otra vez el 2, 0, 1, 0. Y ahí tendría de manera empaquetada el primer dígito. Luego el segundo pues lo mismo, sería 0, 0, 1, 0. Luego viene aquí el 3 sería los dos últimos en 1, ¿cierto? Y el 6, mire que es directo, aquí serían las unidades, el segundo dígito, que sería el 6, que sería este valor, 6. Y aquí pongo la coma, bueno, no puse el 6, 0, este es otro ejemplo, 0, 1, 0, listo. Entonces, una vez esté en binario, ese decimal codificado en binario, en el formato BCD, lo que se hace es sumar, como ya terminé, pues la misma suma que hemos manejado, que hemos trabajado hasta ahora, la suma de complementados, la misma suma, asumiendo que es bit, suma pues bit a bit. Entonces aquí sería la primera, pues 0 más 0 da 0, aquí 1 más 1 pues me da 1, 0, y 1 más 1 me da otra vez acá, y luego me da hay un acarreo, y aquí bajaría este 1, y bueno, se sigue sumando, ignorando, digamos que en este caso la coma, ¿sí? Me doy cuenta que tengo en ese caso 12 bits, y aquí seguiría sumando, ¿sí? Si hubiera presentado un acarreo en esa posición, pues se propaga la siguiente de la parte decimal a la parte entera, y sigo sumando los números. Aquí sería los bits, pues, y aquí sería pues 1 más 1 da 0, 1 más 1 da 1, 0, llevo un 1, voy a ponerlo aquí para que lo vean, y ese 1 baja acá, ¿de acuerdo? Listo. Aquí pues sigo sumando, perdón, aquí sería 1, aquí sería 1, 1, 0, 1, 1 y 1 da 0, acá hay un acarreo, luego aquí pongo el 1 y luego 0. ¿Sí? Listo, entonces luego ya lo que me queda es representar ese dígito, pues ese sería el 5, este sería el 7 en este caso, mirando esa tabla de acá, pues el binario, ese sería, pues aquí fácilmente podemos ver que es un 8 y aquí un 8, listo. Entonces
pues si comparamos pues vemos que pues sí, funciona, ¿de acuerdo? Eso es. Pero digamos que aquí hice cierta trampa en el sentido que esta operación fue muy sencilla, ¿sí? Porque si ustedes observan, en ninguno de los dígitos da mayor a 10. Entonces, qué pasaría si sumo las unidades, las decenas o las décimas y me da mayor a 10? Entonces, ¿qué pasa con con ese dígito? Entonces, miremos por eso ahora sí este ejemplo. Otro ejemplo, aquí cambié las cifras, verifiquemos, aquí está el 5, aquí cambié, le puse un 8, ¿sí? El 4, bueno, el 3, aquí cambié algunos valores, pero ustedes pueden verificar que pues es el equivalente en BCD empaquetado. Y aquí pues, voy a volver a sumar. Observen que aquí tengo 1, 1, aquí me da 0, 1, 0, pues aquí se genera un carry, bajo ese carry aquí, aquí me da 0, aquí me da 1, ¿cierto? 1 y 1, aquí me da 0, aquí me da 1, 1, 0, 0, 0, sí, aquí acarreo bajo el 1 y aquí da 0. Si verificamos, si empezamos por las décimas, vemos que aquí este código eh, es un código no válido de, de BCD. Entonces, digamos que este dígito de aquí es un no válido. Muy bien, colocámosle BCD no válido. ¿Por qué? Porque recuerden que el BCD va desde 0 hasta 9. Entonces un código, un dígito no válido BCD. Listo. Aquí vemos que en las unidades también hay da 1, 1, 1, 0 no válido. Este digamos que está bien. O sea que ese sería el 6 y ese sería perdón, ese sería bueno, aquí da el 6, pero observen que no corresponde con lo que yo espero, que es el dígito verde. Si observan que debería dar 7 y aquí me está dando 4, que tampoco debería dar, pero no me corresponde, que debería 5. Entonces acá hay un problema. Es el problema que presenta con el código BCD y es porque, ¿por qué ocurre eso? Porque estoy tratando de representar 10 dígitos de nuestro sistema decimal en 4 bits que tiene 16 combinaciones. Entonces esto se puede dar, es decir, si tengo 16 combinaciones, pues esa suma está dentro de ese rango y tendré que dar como otra vuelta para que pase digamos, las decenas aquí no son diferentes a cuando tengo el 1,0 en base a 16, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer un ajuste, ¿sí? Ese ajuste es después de la suma, ¿sí? Entonces voy a ponerlo aquí para que ese nombre nos quede por allí. Ajuste después de la suma. Ese ajuste después de la suma, ese ajuste después de la suma, perdón, ese ajuste después de la suma, ese ajuste se hace empezando desde el dígito más a la derecha que esté incorrecto, en este caso son las décimas, se le suma siempre 6. O sea, el ajuste de la suma es sumar 6 al dígito que esté incorrecto. Y ahí ya vuelvo, y ahí ya después de eso ya vuelvo y pues tengo que volver a sumar, ¿sí? Solamente ese dígito, entonces sería aquí, sumo que daría 1, ¿sí? Aquí daría 1 más 1 pues da 0, llevo un 1, 1 más 1 da 0, llevo un 1, 1 más 1 da 0 y aquí ya llevaría aquí, digamos que un 1 acá, ¿sí? Voy a marcarlo con un color, este 1 es el que se acabó de, de propagar, ¿sí? Entonces aquí daría 1, que es este 1 que pues yo esperaría que diera aquí, 5 más 6, 1,
y hay un acarreo para el siguiente dígito que serían las unidades. ¿De acuerdo? Ese 1 pues lo sumo, voy a ponerlo más bien aquí para sumarlo, ¿sí? Y ese 1 lo sumo, entonces sería 1, se propaga, ¿sí? Asumiendo que todo esto es 0, solamente estoy afectando el primer dígito y, y pues se propaga ese 1. ¿Y por qué se propagó? Porque pues ya vimos que esa suma era mayor a 10 y es lógico que se propague ese carry que aparece allí. Entonces aquí aparece ese 1 suma este 0, te daría un 1. Aquí sí sería lo mismo, 1, ¿sí? Pero aquí sería, aquí quedaría, el resto quedaría igual porque estaría sumando puros, puros ceros. ¿Listo? Ya el primer dígito quedó bien, ¿de acuerdo? Aquí vemos que aquí aparece otro código no válido, que es este, y se hace lo mismo, se ajusta, después de la suma, se ajusta el algoritmo, lo que indica es que se vuelve y se suma a 6. Este ya no, porque este ya, este ya está bien, entonces pues este ya no hay que iniciar, ya quedaría así, y ajusto el dígito que está mal, entonces sería 1 aquí, o sea que tendrá, cada vez que vamos sumando las décimas, unidades, decenas, centenas, unidades de mil, todos esos valores, tendrá que hacerse ajuste en cada uno de esos dígitos. Entonces aquí hagamos el ajuste, que sería un 1, 1 más 1 da 0, 1 más 1 más 1 pues da 1, 1, y 1 más 1 da 0, y aquí se propagó un 1, voy a ponerlo pues por aquí, bueno, voy a ponerlo aquí una vez, pero ese es el bit que se propagó, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vemos que ese dígito ya está ok, es decir, ya pues 6 más 5 da 11, un 1 llevo 1, y 1 más 8 más 6 me da 15, y habré un carry en la columna verde, que es las decenas, que es el que tengo acá, pero ese ya también ya está ok. Entonces sumo aquí de nuevo 1, aquí daría 1, quedaría 1 y aquí sería 0. Y acá, aquí, bueno, aquí da 4, da 5. Revisemos aquí, cometí un error. Ah, sí, aquí hay un error. Aquí era 1 más 0 da 1. Aquí cometí un error. Claro, entonces este 1 quedaría aquí. Sí, quedaría 5. Entonces aquí, sí, aquí sería 3 más 2, 5. Aquí sume mal. Entonces, bueno, aquí sería 1, 0, 1 y 0. ¿Sí? Y daría el número correcto. Es decir, este dígito sería, perdón, aquí quedó, aquí sería el 5, este que está aquí sería el 7, observen aquí la tablita, el 7, este sería de nuevo el 5 y aquí el 1, ¿sí? Y la coma estaría por aquí. Y vemos que ya, digamos que el resultado es correcto. O sea que con sumas el sistema BCD podemos hacer esas operaciones que están acá. Listo, ese es eh, digamos, la explicación de cómo podemos usarlo, o sea, sin necesidad de cambiar de base y cambiar de punto flotante, usando binario, o bien usando binario decimal codificado binario, podemos hacer esas operaciones y sin necesidad de pérdida de precisión como ocurre en el otro formato. Bueno, ahora miremos cómo se puede hacer eso en lenguaje ensamblador. Para eso, en esa primera aproximación vamos a trabajar. Este es el código que ya funciona, miren, lo voy a correr. Este ya está totalmente en lenguaje en C++. Y están viendo aquí pues el tiempo de ejecución.
Pero lo que voy a hacer ahorita es, bueno, el crono, eso lo voy a comentar por ahora, no me interesa medir el tiempo, ahorita lo activamos eh, cuando pues, sea necesario, cuando terminemos. El objetivo es, el reto, digamos, de esa semana es convertir todo este for, en lo cual se basa este algoritmo de suma, hacerlo pero en lenguaje ensamblador. Entonces, voy a ponerlo por aquí, creo que por acá tengo una copia de esa suma en C++, aquí está el código para tener la referencia, y lo que voy a hacer es eliminar ese for, todo este for lo voy a eliminar, ¿sí? Y bueno, digamos que está ahí, pues si lo ejecuto no dice nada, simplemente no estoy sumando y la suma pues daría 000, pues no estoy haciendo suma en realidad. Entonces, dentro de estos dos puntos, lo que voy a empezar a hacer, o vamos a empezar a hacer, es el código en lenguaje ensamblable. Lo primero y que se solicitó y les pedí que hicieran para, pues en la clase anterior y para esta, es como leer un número, un string específico. Eso ya ustedes lo saben. Aquí puedo hacer un move, ¿sí? Eh, y voy a leer, y pues según lo que vimos, pues tengo que empezar a leer cada dígito de estos. Y cada dígito de estos, pues ya sabemos que son se representa, o sea, cada vez que se lee el número, ¿sí? Un elemento de ese arreglo es un byte. Entonces, mmm, dentro de los registros que podemos usar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pues hay unos registros de 8 bits que son apropiados para implementar eso, para capturar ese valor. Voy a usar, por ejemplo, el AL, ¿sí? El registro AL. Recuerden que el registro AL es la parte baja del registro AX, y allí voy a poner el valor, bueno, perdón, para poder incluir ese lenguaje ensamblador, pero recuerden que es con el line assembler, y perdón, y abro llaves, y todo lo que esté dentro de llaves pues corresponde al lenguaje ensamblador. Eso lo hicimos hace como 2 semanas en el laboratorio. Y allí, y como voy a leer, como ya sabemos que esas variables están en memoria, pues uso el core 7 indicando que es memoria, y no tengo que saber mucho, simplemente aquí le puedo poner la etiqueta, o más bien el nombre de la variable que corresponde. Eso al final se repasa por un número, que es el número, la dirección de memoria donde inicia esta cadena. Y también vimos en el laboratorio que se almacena en este orden. Primero, el primer byte va a ser el 0, luego se carga el valor ASCII del 9, luego el 2, se almacena como si fuera bit Indian. Si yo quiero tener el 2, entonces ¿qué tendría que hacer? Si quiero tener el 2, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que sumar, ese sería esa dirección base más 0. Si le sumo 1, pues obtendría a esa dirección, obtendría el 9. Si le sumo 2, 3, entonces yo podría con Celsius el más 0, el más 1, el más 2, el más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Si sumo más 8, estaría trayéndome ese número 2, ese último carácter, a L, y a L es de 8 bits. Bueno, y también podría traerme en otro registro, puede ser H, la parte alta pues de X, puede ser CH, CL, usar pues BL, ¿sí? Ahí siempre, y aquí pongo algo similar acá, para que voy a traerme este 3, este dígito 3, entonces quiero que miren aquí, y pues sería también más 8, ¿sí? O sea, aquí estamos sumiendo por simplicidad, que los dos números a sumar, dos operandos, tienen la misma cantidad de dígitos tanto en la parte decimal como en la parte entera, ¿sí?
Eso para, pues, para evitar igualar la coma, y vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ok? Por ahora. Bueno, y aquí podemos observar, aunque usted ya creo que ya se puede imaginar qué va a pasar allí, ¿no? Qué valor queda en AL y qué valor queda en BL. Eso ya también lo nombramos, pero aquí lo vamos a recordar. Vamos a poner un breakpoint y damos aquí depurar. Yo ya tengo aquí habilitado el registro. Recuerden que es en depurar, ventanas y registros. Me abre los registros. Por ahora esto es suficiente. Y voy a correrlo paso a paso. Entonces corro el primer valor. Miren que la primera instrucción que se encuentra en el main, bueno, en el breakpoint, perdón, el mod AL, y observen que AL, miren que aquí se puso en rojo lo que cambió, y efectivamente EAX cambia, porque estoy hablando de AL. AL es la parte más baja de ese registro de 32 bits. Esos últimos 8 bits es AL. Y luego ejecuto de nuevo el programa, y aquí en BL puso el otro valor. Entonces para el número 2, pero aquí me cambió algo aquí. No me está leyendo. Aquí debería traer el código ASCII del 2 es 32H, y aquí me trajo el 34. O sea que me está leyendo lo que no es. Y el BL me trajo el 31, o sea que me está leyendo un 1. O sea que me está leyendo un 4 y me está leyendo un 1. Eh, Voy a mirar a ver. Voy a revisar un momentico. Ok, debe ser porque no es un arreglo de char, sino un string. Un string, si no estoy mal, pone un encabezado al principio indicando el tamaño y otros parámetros, pues, del string. Voy a verificarlo. Miren, voy a hacerlo aquí rápidamente. Voy a poner aquí, recuerda la instrucción lea que vimos antes, por ejemplo, sobre el registro de sí, y voy a averiguar esta dirección, simplemente para ver qué está pasando con ese valor. Entonces lo ejecuto, y cuando puse el breakpoint después, entonces lo que tenga es en ese momento, que en este caso es este valor que está acá, lo voy a poner aquí en esta, le doy enter, y yo esperaría que en esa cadena, memoria, perdón, aquí, pero recuerden que memoria lo abrimos con depurar, ventanas, memoria. Y uno esperaría que allí estuviera estos caracteres, el 0, el 9, el 2 en bit decimal. Y pues uno ve por acá abajito está el 0, el 9, el 2, el 4, el 5, ¿sí? El punto, o sea, aquí está. Esto es lo que aparece en memoria. Pero él inicia con otros valores, con un valor en hexadecimal, el 8, el 12, el 8, el 00. Bueno, no sé, pues, no sé a qué se refiere, no sé si el tamaño 8 sería 0, de pronto ese 8 se hace referencia a este desplazamiento para obtener hasta donde llega, que corresponde al tamaño, incluyendo el 0. Puede ser este 1, 2, no sé, en hexadecimal, es un número grande, no sé qué, sería como 18, no sé, bueno, o sea, hay unos dígitos allí. Entonces, claro, si lo quiero hacer, si quiero seguir usando string, tendría que considerar que los primeros 4 bytes no corresponden a los caracteres, entonces aquí tendría que sumar más 12. ¿Sí? Bueno, pero hay otra forma, pero hay la forma más sencilla, bueno, vamos a hacerlo aquí, voy a cambiar aquí, en vez de usar string, así como lo puse en clase, un arreglo de char. No me doy cuenta que, que han definido un arreglo de char, pero un string en vez de lugar de char. Entonces voy a cambiar aquí el programa, y ahora verifiquemos si eso en realidad funciona. Miremos a ver, o si le agrega algo adicional. Vamos a ver. Entonces guardo acá, y de nuevo hay un error. Ok, ok, aquí me dice que el error, que
para el char no hay el método size. Bueno, no recuerdo cuál es en este caso, creo que es len, str len, no recuerdo bien. Bueno, como no acuerdo, voy a poner aquí que el tamaño de la cadena es 9, voy a ponerlo fijo por ahora, ¿sí? Porque luego veremos más adelante también, si vamos a hacer esto y poderlo comparar, tenemos que implementar el método de calcular el tamaño también en ensamblador. Entonces, pero pues eso todavía lo veremos cuando veamos el tema eh, de funciones o subrutinas. Bueno, listo, entonces contemos bien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, hay 9 caracteres, o sea que el len vale 9. Bueno, listo, con eso ya iremos a ver. Entonces ahí se detuvo, y lo que me interesa por ahora es este valor de ESI. Mire que cambió, les decía que la memoria es dinámica y en tiempo de ejecución pues eso cambia, no siempre es fijo. Y aquí observen que aquí ya una regla de caracteres, si aparece acá el primera edición aparece el código ASCII del 0. Miren que ustedes aquí habilitan el texto o sin texto, pero si le pongo aquí el texto, en ese caso me aparece aquí en la tercera columna el código equivalente en el, el carácter. Entonces tengo el carácter 0, el 9, el 2, el 9, el 4, o sea que ahí está bien. O sea que este es el que se acomoda más para lo que necesitamos. Igual con el string hay que considerar lo que es al principio y sumándole más 4. Entonces este está bien y ya comprobamos que es eso. Entonces aquí sería más 8. Bueno, pues hagamos una vez. Entonces si yo ejecuto ahora lo que quería mostrar, aquí tengo el breakpoint en línea 16, y si lo ejecuto una vez, mire que en AL efectivamente carga el 32H. El 32H es el código ASCII del 2, el 30H del 0, el 31H del 1, y por eso es fácil de aprender. O sea que en ese orden de ideas, si ejecuto la siguiente instrucción en BL, ¿qué se cargaría? Pues el código ASCII del 3, que sería 33H. Entonces voy a correrlo acá y fíjense en EBX. En EBX en la parte baja efectivamente cargó el 33H. Ok, bueno. Ahora, ¿qué hago con el 32H y el 33H? Si acabamos de ver ahorita en ese ejemplo de la suma ABCD de esta, es que debo pasarlo a binario. Una cosa es, por ejemplo, si es el dígito 5, pues aquí está el binario del 5. Pero si llega el 5, lo que yo estoy obteniendo de mi programa es el 3, 1, perdón, 3, 0, 1, 0, 1, o sea, el 35H, por ejemplo. Si leyéramos el carácter el ASCII del 6, pues sería el 36H, o sea que tendría el 0, 0, 1, 1, 0, perdón, 0 y el 6, 0, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el primer, digamos, que tener en cuenta que esta última parte corresponde pues a lo del ASCII, ¿sí? Pero lo que me interesa es esta eh, parte más baja, esta tanto para el primer dígito como el segundo dígito, pues el primero de ambos números, en este caso el 5 y el 6, por ejemplo. Entonces esto es lo que tendría, aquí lo estoy guardando en AL y aquí lo estoy guardando en BL, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí, pues según lo que llevo ahorita en el código, AL y BL. Entonces, pero queremos hacer una suma de esta manera. Entonces por esa razón me imagino que aquí lo tengo en el código de C++, ese número, ese string o ese char, ese carácter que se extraía, se le restaba 48. Es decir que pues es mucho más sencillo en binario. Aquí lo podemos ver, pero aquí digamos en la suma que vimos acá, pues es quitarle esto, restarle esto.
¿sí? Eso se puede hacer también en lenguaje ensamblador mucho más fácil, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Es que eso siempre, que esta parte quede cero. Y siendo así, si yo logro quitar esa parte, ese 30 ese 3 que me estorba para que quede 0,5, estaría en forma desempaquetada, ¿sí? Pero, y en el registro L. Y si le quito esa parte que me estorba, quedaría el 0,6 desempaquetado, que es lo que les comentaba al principio. Entonces, aquí cada vez que sumemos dígitos, si son, como son bytes, los chars son 8 bits en ASCII, lo que tenemos que sumar es el valor desempaquetado. Entonces, ¿cómo haríamos eso cómo haríamos eso en ensamblador? Pues, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, acá, lo muestro aquí sería como acá un move, ¿sí? NAL tendría, eh, por ejemplo, pues aquí hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo poner aquí entre comillas, aquí esto me permite poner entre comillas, perdón, entre comillas el 3, y eso corresponde a 33H, ¿sí? Si quiero mirarlo aquí, digamos, pongo el 5 y el 6, entonces si pongo el 5, cuando lo lea, en realidad el código ASCII es 35H, ¿sí? O sea que lo mismo que poner aquí 35H o ponerle a comillas. Ahora, supongamos que también, como estamos haciendo, también en BL llegó otro valor, el segundo valor, el otro dígito del siguiente número, y tengo el 6. En hexadecimal es 36H, o en binario eso corresponde pues a 0, lo que les mostré ahorita en el Excel, 0, 1, 1, 0, que es el 3, y pues el 5, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y lo mismo acá, aquí tendría el 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 0, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesaría sumar sería pues quitar estos elementos superiores, ese nivel superior, quitarlo y dejarlo en cero. Entonces digamos que en ensamblador hay varias maneras de hacerlo. Su compañero lo hizo restando 40, ¿sí? Aquí está el algoritmo, le restó 40, ¿sí? Que eso equivale, pues digamos aquí, si lo vemos aquí en el ensamblador, sería como coger restar. Hay una manera de hacerlo, es esta, pues con resta sería sub, ¿sí? Y restarle a L, que tiene ese 35H, se le resta 30H, y 30H me imagino que es 40, ¿sí? O sea que al restarlo le estoy quitando pues a 35H, le resto 30H, pues me queda pues, aquí, lo que yo quiero es que me quede aquí el 0,5H, que es el 5 en BCD desempaquetado, es decir, en un byte, ¿sí? Hay otra manera también de hacerlo, es por ejemplo con operaciones lógicas, que a veces son más, por ejemplo, yo puedo hacer una AND L, y si quiero forzar que un bit quede en 0, pues hago una AND con 0. Entonces, si yo hago 0F H, ¿sí? Entonces estaré haciendo una AND de ese número 35H, por ejemplo, que es el primero, hago una AND con, si lo quiero, pues, lo puedo en binario, sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, es una AND bit a bit, ¿sí? Entonces sería este 3, una AND con 0, daría 0, y esto con, con 1, pues daría 1, o sea, que esto es equivalente a hacer la resta también, porque las dos son equivalentes. Entonces, aquí estoy limpiando, digamos, ese 3 que está, ese nivel que está más significativo, y lo mismo haría con, pues, para el segundo operando, que sería BL, ¿sí? Y aquí ya tendría pues, el 36 pasaría de 36, ¿sí? Pasaría, después de SAM, pues pasaría a 0000, 01,
1 0, ¿sí? Desempaquetado, eso es. Y estando allí ya quedó, y ahora vamos a probarlo, quedó una suma entre AL, BL, sumo esos dígitos, normal, así como lo hicimos, acabamos de hacerlo ahorita en BCD, pero pues aquí fue empaquetado, pero se aplica lo mismo, o sea, haríamos esta suma que, que está aquí, ¿sí? En AL más BL y daría, entonces observen aquí que va a pasar lo mismo, pero me va a dar este dígito también que está acá, si quiere pues lo copio, daba lo mismo, ¿sí? Y, y aquí se propagaría pues el 1 que está acá, ¿sí? Porque este dígito pues como vimos ahorita 6 más 5 da un número no válido de BCD, y este 1 pues se propagaría hacia aquí. Creo que debería algo como esto. Entonces hagámoslo aquí, cuadrámoslo rápidamente aquí. Voy a copiar esto acá y lo voy a correr aquí directamente acá. O sea, aquí tengo el código ASCII perdón, aquí es comentarios con esto. El código ASCII del 2, ¿sí? Y aquí tengo el código ASCII del otro dígito. Me decía, voy a parar aquí para poder ver mejor. Y el código ASCII del 3. Listo, entonces lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, lo que yo hice allí fue esto. Entonces primero es una AND entre AL con 0F, se puede restar 40 o 30H, lo mismo, ¿sí? Y luego hago la suma. ¿Listo? Eso es lo que terminamos hasta allí como vamos. Entonces, para este ya no lo necesito. Ya, listo. Entonces, y voy a correrlo, baja el breakpoint allí. Bueno, voy a cerrar esta memoria aquí. Listo, ya puedo ver mejor. Y corremoslo paso a paso. Entonces tengo el 32 en AL, tengo el 33 o 33H mejor en BL. Entonces observen aquí si la AND, miren la AND con 0F funcionó, miren, le quitó la parte, ese dígito que me estorbaba, luego hago la AND, le quito el dígito que me estorbaba y tengo 0,3 y 0,2 y hago la suma, ¿sí? De la suma, recuerden que esta suma es suma del primer operando con el segundo y el destino siempre es el primer operando, o sea que guarda el registro, suma 2 más 3 y me da aquí P5, ¿sí? Bueno, aquí hay 2 más 3. Lo que pasa es que aquí en el ejemplo tengo es 6 más 5. Bueno, eso ocurriría, pues, por ejemplo, con 9 y el 2. Daría mayor a un número no válido, ¿sí? Okay, entonces hagámoslo con esos dos. Hagámoslo con el 9 y el 2, a ver qué pasa. Con el 9 y el 2 sería que, pues si este es más 8, si quiero tener este valor de acá, tendría que ser más 7. O sea, lo voy incrementando, así como lo veíamos en el for, lo incremento al siguiente dígito. Aquí lo voy a hacer manualmente. Y voy a coger el 9 y el 2. Entonces voy a correrlo aquí, observen acá sobre eso. Y ejecuto, pero es que aquí, ya lo ejecuté. Tengo en AL el 32, luego tengo en BL el 39H, sí, miren, tuve este 9, 39H, limpio la parte alta con el AND, tengo el 02 y el 09, y pues ya vimos, si sumamos el 9 más 2, en AL queda el 0B, ¿sí? Que es un número no válido de BCD, o sea que aquí, si quiere, hagámoslo acá. Es como si estuviéramos haciendo aquí estábamos poniendo aquí sumando el 9 con el 2, por ejemplo, estamos haciendo allí. Entonces el 9 después de limpiarlo pues quedaría 0 0 0 0 la parte del nivel alto, y quedaría el 9 de esta manera, ¿sí?
aquí estoy usando, en este caso BL, puedo haber usado CL o CH, cualquier cosa, solo por simplicidad voy a poner aquí, usar BL. Y el 2, pues ya vimos que sí, efectivamente queda allí, el 2 queda aquí como 0, 0, 1, 0. Y la suma pues me está dando 1 más 1, aquí da un 0, luego 1 más 0 pues me da 1, y sí, pues me da, ahí está dando el B, ok. Listo, entonces aquí ya viene, hay que hacer un ajuste después de la suma, como hicimos en el ejemplo, en ese ejemplo anterior. La ventaja es que ese ajuste ya está, es una instrucción del repertorio de instrucciones de las plataformas x86, ¿sí? Que es la instrucción AAA, ¿sí? Que es ajuste después de la suma. Y es lo que va a hacer automáticamente eso interno, no hay que hacerlo nosotros, es hacer lo que hicimos hace un momento, que puede sumarle, pues él verifica, y si se da cuenta que ese número es mayor a 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces es lo que, esa operación lo que va a hacer es que si lo que les puedo decir por ahora es que esa instrucción trabaja siempre con AL. O sea, después de una suma, el resultado debe quedar en AL, lo debo poner en AL obligatoriamente. Entonces, si AL es mayor a 9, entonces hace el ajuste. O sea, le suma a L, le suma 6. Ese es el ajuste, ¿sí? ¿De acuerdo? Y, y como ese ajuste como es mayor a 9, entonces eso significa que hay un acarreo. Es decir, de unidades pasa a decenas, o de décimas pasa a unidades, o de decenas a centenas. Entonces, eso se refleja, eso es en AL, ¿no? Entonces, este valor queda en AL. O sea, sobrescribe este valor aquí de nuevo. Voy a ponerlo aquí para que quede un poco más claro. Este valor que está aquí, que puse yo acá, voy a poner aquí abajito esto para que o sea, sobrescribe el valor. Y pues esta parte, como estamos hablando de números desempaquetados, pues es 0, ¿sí? Aquí está el número, perdón, aquí sería, es que apenas va a sumar el 6, 0, 1, 1 y 0. Y esta suma pues queda en, ese ajuste queda en AL. Entonces aquí sumo 1 y 0 da 1, 1 más 1 me da 0, llevo un 1, y este 1 con este 1 pues me da 0, llevo un 1, y este 1 con el que llevaba, me da aquí, no, perdón, 1 y 0 da 1, 1 y 1 da 0, llevo 1, 1 y 1 da 0, llevo 1, 1 y 1 da 0, y llevaría un 1, voy a ponerlo por aquí, ¿sí? Aquí porque no va tan lejos, ¿sí? Ese sería el carry de entrada, y este se pondría aquí en AH, o sea que en AL quedaría el número, la suma desempaquetada, pero aquí eso significaría el acarreo, ¿sí? Y incrementaría en AH. Y ahora vamos a ver, mire, observen acá, vamos aquí, bueno, aquí vemos la suma, y lo que voy a hacer es voy a agregar aquí la instrucción AA, y miremos qué hace, ¿de acuerdo? Observen acá. Entonces, ese se llama ajuste después de la suma. Hay un ajuste también después de la resta también. Entonces cargo los valores, los limpio y sumo el 0b. Y observen acá, miren, presten atención. Bueno, aquí observen que, bueno, voy a hacer una cosa, voy a limpiar el registro, voy a hacer una X. Pues que el AH tiene valores, la parte alta tiene unos valores, te la voy a limpiar, voy a poner todo en 0, entonces voy a colocar EAX, EAX, y esto lo que me hace es hacer un XOR consigo mismo, lo que me hace es limpiar el registro. Entonces van a ver que aquí vale 0, simplemente para que vean el cambio. Entonces observen que ya miren, aquí vale 0, este es
AL y este es AH. Eso es lo que quiero que presten atención. Entonces corre el programa, mire que el 32, pues BL, lo limpio, le quito la parte alta con esta AND que está aquí, lo mismo hago con BL, listo. Entonces ya tengo BL y BH, lo sumamos, ya sabemos que da 0B y se guarda sobrescribe en la L que está acá. Y observen ahora el ajuste, miren. Listo, observen, sobre el mismo AL se pone el 1 y en AH, lo que estoy mostrando acá, se pone el valor, el dígito, indicando que es como un carry, o sea, le incrementa AH en ese carry. ¿De acuerdo? Aquí está la descripción de lo que hace esa instrucción, ¿sí? El código de operación, observen que no recibe parámetros explícitos, él trabaja siempre con AL y de acuerdo a esa operación, aquí está, si esa suma pues da mayor a 9, pues en AL pone ese valor, ¿sí? Le quita la parte alta, pues lo da como desempaquetado y aparece pues un carry, se llama carry auxiliar o el acarreo que aparece allí en ese dígito y pues esas operaciones que aparecen allí. Bueno, eso es. Entonces observen que aquí ya tenemos ya aquí forma de ir sumando poco a poco e ir ajustando. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que si aquí genero, en este ejemplo, si aquí se genera, listo, hago el ajuste, yo lo hace la instrucción, pero el acarreo que se genere, o sea, el que se pone en H, debe estar teniendo en cuenta para la siguiente operación, ¿sí? ¿De acuerdo? Si no hay acarreo, pues no hay problema, o sea, si el número es menor a 9, menor o igual a 9, pues no se hace ningún ajuste. Es por eso que lo que intuyo es que en ese programa que está basado en en el código que creó uno de sus compañeros que escribió, hace algo parecido, o sea, verifica si es mayor a, por aquí estar, si es mayor a 10, mayor o igual a 10, entonces genera un carry y ese carry lo tiene en cuenta en la siguiente suma. Eso mismo se puede hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer o a implementar, ¿de acuerdo? Si queremos hacer como una especie de for, bueno, eso es lo que viene en la siguiente clase, en la lectura que hay para la siguiente, pues, para la siguiente clase. ¿Sí? Aquí está en temas de actividades de aprendizaje, es la implementación específicamente de esas estructuras. ¿Sí? Ven acá que la lectura del viernes, entonces viene, bueno, está el if, no, bueno, creo que no es así, esa es su estructura case y estructuras anidadas. Perdón, el if anidado y el case. El que no veo es el for. Voy a mirarlo aquí. Está en la estructura, está para la siguiente clase. Bueno, entonces acá hay un video que podrán ver para aquí explican cómo implementar un for. ¿Sí? Con eso es una estructura de salto, con eso podemos, después de ver este video, pues ya podemos adelantarnos un poco y podemos ver cómo implementar el for. Aquí ya tenemos al menos ya la suma dígito a dígito y la corrección. Lo que hay que hacer es hacer un for para ir corriendo hasta que genere. Después de tener ese equivalente, entonces ya podemos activar estos elementos para medición del tiempo y compararlo a ver si mejoramos ese tiempo comparado con este programa alto nivel. Listo, eso es todo. Nos vemos ahora en clase.